Hola, ¿qué tal? Les habla Reinaldo Ramírez de cientificosdelsoftware.com. En este curso completo veremos cómo crear Facebook desde cero. Crearemos login, registro, manejo de usuarios, interacción entre fotos, comentarios, videos. Incluso podrían crear grupos si ustedes lo desean más adelante. Yo no le prometo esa parte, pero pueden crear los grupos si desean en la base de datos, etcétera. En este curso no solamente vamos a crear Facebook, sino también que vamos a introducirnos en el mundo de la programación de una forma intensiva y completa. Con esto quiero prometerle a toda persona que no conoce absolutamente nada de programación que va a conocer y va a saber y va a poder programar desde cero. Así que si no sabes ni siquiera lo que es PHP, lo que es incluso el significado de algoritmo o programación en sí mismo, aquí veremos todo eso. Inclusive en esta lección veremos qué es un algoritmo, qué es programación y qué son los conceptos necesarios para poder efectuar una programación y la resolución de un problema de una forma eficiente. Excelente. En las primeras 4 lecciones veremos cómo crear la parte visual de nuestro Facebook, de la parte frontal. Veremos cómo crear esto de aquí adelante y la validación del registro de usuarios y el login. Muy bien. Entonces voy a cerrar esto aquí para proceder con la explicación de lo que es programación. Para conocer la programación, he decidido tomar 3 ejercicios del libro Programación Fundamental que se encuentra en internet. Ustedes pueden buscar asimismo Fundamentos de Programación y encontrarán un PDF el cual tiene muchísimos conceptos de programación e incluso sobre base de datos. Vamos a empezar entonces con nuestro editor de texto, Sublime Text. Muy bien, en la próxima lección vamos a ver cómo instalar este programa, el cual nos va a servir para editar nuestro código. Yo te insto a que vayas a YouTube y busques tutoriales de cómo instalar Sublime Text, si deseas, para tú poder entonces seguirme en este tutorial. En caso de que no lo tengas, no es necesario, ya que en este tutorial vamos a ver los conceptos básicos de la programación y vas a simplemente entender la teoría de lo que vamos a llevar a la práctica más adelante en la realización de nuestra red social. En esta lección completa simplemente nos vamos a enfocar en los conceptos básicos que necesitas conocer para que no te pierdas conforme vayamos avanzando en el curso. Eso sí, van a haber muchas cosas que no voy a cubrir ahora y que las voy a estar cubriendo en lo más adelante del curso. Así que te pido que vayas estando lo más atento posible para que yo no tenga entonces que repetir las cosas que ya haya dicho en videos anteriores o que ya yo haya dicho que voy a decir más adelante. Excelente. Para empezar vamos a ver qué es un algoritmo. Un algoritmo es simplemente una secuencia de pasos finitos con el objetivo de la solución de un problema. Con finito me refiero a que tiene un inicio y un final. Entonces, si me dicen por ejemplo que hagamos un algoritmo de yo ir desde donde estoy hacia la cocina y buscar un vaso de agua, sería por ejemplo inicio, fin, primero, pararme y dirigirme a la cocina, abrir la puerta de mi cuarto, abrir la nevera, tomar el vaso de agua y llenarlo de agua, regresar al cuarto y tomarme el vaso de agua. Eso sería como un algoritmo para pararme desde donde estoy y tomarme un vaso de agua. Excelente. Como pueden ver, tiene una secuencia de pasos, que en este caso son 6 pasos, y resuelve el problema. Es tan simple como eso. Ahora bien, para la solución de un problema informático,
que es para lo que están los algoritmos enfocados, sería, por ejemplo, si te dicen en este caso realizar un algoritmo que acepte 3 números enteros, entonces tenemos que utilizar lo que es pseudocódigo. ¿Qué es pseudocódigo? Pseudocódigo es simplemente un lenguaje falso, el cual nos permite realizar como una simulación de lo que haría un programa para la solución de un problema. Entonces, en el pseudocódigo lo primero que debemos hacer es realizar el inicio o escribir inicio y escribir las variables que se van a utilizar dentro del programa o algoritmo que vamos a realizar. Entonces las variables en este caso son 3 números. Ahora bien, una variable es simplemente un contenedor de información que va a introducir el usuario o va a estar interactuando con el usuario. Más adelante vamos a ver los distintos tipos de variables y cómo son las variables, cómo interactúan las variables en los diferentes lenguajes. Pero aquí nos vamos a limitar simplemente a que es un contenedor de información. Aquí vamos a poner n1 para nombrar esta variable, n2 y n3. Ahí tenemos declaradas las 3 variables. Decimos que esas son las 3 variables que vamos a utilizar en el algoritmo. Ahora, 3 números en prima el mayor de ellos. Bien. Tenemos entonces que escribir en la computadora, tenemos que decirle a la computadora que le muestre al usuario lo siguiente. Que le diga al usuario, escribe el primer número. Entonces, aquí le tenemos que decir, lee lo que el usuario introduzca e introdúcelo dentro de la variable n1. Me explico. Aquí lo que le estamos diciendo es a la computadora que muestre, escribe el primer número. Entonces eso va a ser, vamos a imaginarnos que aquí vamos a poner la consola. Aquí en la consola dice, escribe el primer número. Entonces tú como usuario escribes el número, por ejemplo 5. Y entonces eso lo almacena dentro de una variable. Más adelante lo vamos a entender un poco mejor con un lenguaje de programación. Pero lo almacena dentro de la variable n1 que nosotros le estamos indicando. Entonces hacemos exactamente lo mismo 3 veces. Vamos a copiar esto. Muy bien. Lo único que aquí almacena en la n2 y aquí en n3. Y aquí es tercer número. Y aquí segundo número. Bien. Entonces ya tenemos un algoritmo que lee simplemente 3 números introducidos por el teclado. Entonces ahora tenemos que imprimir el mayor de ellos. Para imprimir el mayor de ellos tenemos que hacer un algoritmo secuencial, es decir, comprobar con condiciones los contenidos de las variables y compararlos secuencialmente con las otras variables existentes. Es decir, ¿qué es una condición, Reinald? Una condición es simplemente algo como esto. Si es algo como simplemente para comparar o para efectuar una acción. Si n1 es mayor que n2, entonces haz lo siguiente. Yo quiero que tú compruebes si n1 también es mayor que n3. Y si es así, entonces escribe el número mayor es n1. Si no, quiero que compruebes si n3 es mayor que n2. Si es así, entonces obviamente escribe que el número mayor es n3. Si no, entonces está clarísimo que el número mayor es n1. Digo n2, perdón.
Y aquí fin si no. Fin si no. Y fin sí. Muy bien. Ahora de seguro se estarán preguntando, ok, Reinald, me perdí. ¿Qué carajos hiciste? Vamos a hacerlo despacio. Aquí comprueba si N1 es mayor que N2. Si esto es verdadero, entonces comprueba si N1 es mayor que N3. Si esto es verdadero, entonces N1 quedó como mayor que N2 y N3, por tanto N1 es el mayor. Si no, entonces comprueba si N3, que quedó como mayor que N1, es mayor que N2. Si es así, entonces el mayor es N3. ¿Por qué? Porque N3 ya quedó comparado con el número que se descendenció como mayor al entrar aquí en esta sentencia. Entonces, aquí debajo dice, si no es así, entonces el mayor es N2. ¿Por qué? Porque, no, espera, aquí esto está mal, porque aquí si entró en este sí, entonces no puede decir que N2 es el mayor. Entonces aquí vamos a borrar esto. Muy bien, entonces nos falta lo que vendría siendo un si no. Aquí si no, entonces comprueba si N2 es mayor que N3. Entonces escribe el número mayor es N2. Si no, escribe el número mayor es N3, creo. Ajá, sí, así mismo. Fin si no. Y fin sí. Entonces, muy bien. Fin si no también. Fin si no. Aquí lo tenemos. Fin si no. Fin si no. Excelente. Ajá, muy bien. A ver. Aquí comprueba si N1 es mayor que N2. Si no, entonces aquí comprueba si N2 también, aquí si no es así, o sea, si N1 no es mayor que N2, entonces nos está diciendo que N2 es mayor que N1. Y en caso de ser así, comprueba si N2 también es mayor que N3. Y si es así, entonces el mayor es N2. Y si no es así, entonces queda como mayor el N3. Pero realmente aquí también puede que sea que los números sean totalmente iguales, así que tenemos que comprobar también si N3 es mayor que N1, para así asegurarnos de que no se trata de que los números son mayores, son iguales. Y aquí comprobamos también, incluso podríamos hacer lo siguiente, podríamos decir si N1 es igual que N2, escriba, o bueno, eso ya sería un agregado. A ver, si no, esto tendría que ser un sí. Exacto. Entonces N, ajá, exacto. Y aquí ponemos si no. Y decimos, escribe, al parecer los números son iguales. Bien. Ahora sí nos está funcionando. Muy bien. Excelente. Tengan en cuenta que ustedes lo pueden hacer de otra manera.
y les puede funcionar también. Puede ser más larga, más eficiente, menos eficiente, etcétera. Entonces, espero que no se me hayan perdido. Es un poquitico complejo para alguien que no conoce absolutamente nada de la lógica de programación. Por cierto, les recomiendo que se lean La esencia de la lógica de programación de Omar Trejos Buritica para que puedan entender lo que son los conceptos de lógica, de condiciones, bucles, etcétera, y puedan practicar con los ejercicios que les da. Entonces aquí pueden ver cómo ya este algoritmo está completo. Yo tengo ya un programita en PHP donde ya lo he escrito este ejercicio. Vamos a ver dónde está. Ejercicio 1. Aquí lo tienen. Esto no lo tienen que entender por ahora. En el próximo video yo les voy a explicar esto de una forma más detallada. Pero por ahora yo lo que quiero es que entiendan qué es HTML también, porque ya conocen lo que es un algoritmo, programación, que es una secuencia de pasos con el objetivo de la solución de un problema, finitos. Ya conocen lo que es una variable, lo que es una condición. Ahora bien, hay otros pequeños conceptos que deben conocer, como por ejemplo un bucle. Un bucle puede ser tanto como por ejemplo un while o un for. Ustedes deben de buscar eso en internet para que obtengan más información y ejemplos de ello. Pero eso simplemente lo que hace es repetir constantemente una misma acción con un límite determinado. O puede ser tanto introducido por el usuario o nosotros podemos predeterminarlo. Entonces, también otro concepto importante es el de funciones. Una función lo que hace es que ejecuta una acción con un objetivo que podemos utilizar de forma compacta, modular, reutilizable dentro del código. Es decir, las funciones son para nosotros hacer una acción de una forma como, vamos a decir, reutilizable, pero es como que podemos tomarla y utilizarla varias veces en distintos lugares de una forma más rápida y dinámica, porque podemos introducirle parámetros. Por ejemplo, si yo quiero declarar una función en JavaScript, sería function, nombre de la función, entre paréntesis y los parámetros. Con parámetros me refiero a los elementos que van a ser dinámicos dentro de la función. Vamos a ver, por ejemplo, número. En la próxima lección vamos a ver esto de una forma ya práctica. Función nombre de función número, y aquí ponemos por ejemplo número. var num es igual a num más 1, por ejemplo. Y resultado, var resultado es igual a num. Entonces eso sería por ejemplo una función que cuando nosotros la declaramos y le ponemos un número aquí, ella toma el número y lo suma a 1. Podemos ponerle hasta num2 para no redeclarar esta variable quizás. Entonces num, y así es menos confuso, num es igual a num más 1. Entonces lo que hace es que le suma 1 al número que nosotros hayamos pasado como parámetro aquí. Ahora, ¿cómo se declararía la función? O sea, ¿cómo se llamaría, se utilizaría esa función? Porque la función la formamos, la creamos, pero no la estamos utilizando. En un código se utilizaría de la siguiente forma: nombre de función, y aquí le ponemos el número, por ejemplo 2. Esto lo que ya haría es declarar la función, o sea, hacer ya un llamado para que ejecute esa acción. Y aquí lo que estamos es diciendo que imprima el 3, pero también tenemos que ponerle return o un echo, puede ser echo para que sea más entendible. Echo es una función que imprime o devuelve
un número o un string. Entonces vamos a ponerle num2. Excelente. Más adelante ustedes van a entenderlo con más detalles, así que vamos a dejar esto hasta aquí. HTML. Bien, con HTML nos referimos a lo que es Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language viene de lenguaje de hipertexto de marcado. Con esto nos referimos a los elementos que va a contener una página. Por ejemplo, ahora vamos a crear un archivo HTML desde cero. Vamos a poner aquí HTML 2.5. Eso es con el plugin Emmet, lo vamos a instalar en la próxima lección. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, déjenme ver cuánto tiempo tengo grabando ya. Podemos ver, por ejemplo, cómo se declara o se identifica el tipo de documento. Aquí se dice que es un doctype, o sea, es el tipo HTML. Aquí decimos HTML como etiqueta inicial del documento y pasamos un atributo lang, que es identificando o diciendo cuál es el lenguaje. Aquí vamos a poner ES como español y eso es el valor. Entonces los conceptos que ustedes necesitan conocer del HTML son etiqueta, atributo y valor. Una etiqueta es tanto como, por ejemplo, esto o esto. Las etiquetas pueden tener un inicio y un cierre. Esto, por ejemplo, es una etiqueta que da inicio, como pueden ver, con mayor que, menor que y mayor que, y aquí también menor que y mayor que, y con un slash para indicar el final de la etiqueta, y aquí el nombre de la etiqueta. El nombre lo que hace es que le da un sentido o una definición a un bloque que se encuentre dentro de la etiqueta. Dentro de la etiqueta me refiero a lo que está aquí adentro, lo que contiene dicha etiqueta. Head, por ejemplo, es una etiqueta que define los elementos que se encuentran dentro del documento completo del HTML. Y también es donde se integran los elementos que se van a utilizar como recursos para el HTML. Me explico. Por ejemplo, aquí el meta, la etiqueta meta lo que hace es que define el charset, que es la configuración de caracteres de nuestro documento. Puede ser ISO, puede ser UTF. Eso lo pueden buscar en internet para que conozcan un poco más sobre eso, pero no les insto a ello porque no es algo tan necesario, por lo menos por ahora. Es simplemente como la definición de cómo se va a escribir, de los caracteres que se van a aceptar en el documento. Por ejemplo, si quiero escribir un acento, algo como por ejemplo eso, una O acentuada, si la escribo así dentro de un párrafo, ahora la va a leer. Por el charset. Pero si yo le cambiase el charset a uno que no permite acentos, entonces yo tendría que poner, por ejemplo, o acute, algo así, que sería el código de referencia de la O acentuada para otro charset o otra configuración de caracteres. Entonces el title lo que hace es que dice cuál va a ser el título del documento, como por ejemplo ven esto aquí arriba, hola.html es el título de este archivo. En HTML un archivo puede tener un nombre y tener un título distinto. Por ejemplo, aquí pueden ver hola desde HTML5. Este es el título que tenemos en este documento. Aquí dice hola desde HTML5. Aquí podemos poner también hola con HTML simplemente, por ejemplo.
Y aquí vamos a ponerle hola.html, que es así como se llama el nuevo archivo. Aquí dice hola con HTML. Bien. Entonces, si también quiero hacer un link para llamar un recurso que es, por ejemplo, la hoja de estilos en cascada, que es CSS. CSS significa Cascaded Style Sheet. Cascaded Style Sheet es simplemente hoja de estilo en cascada. Es para dar estilos, para animar y para, por ejemplo, dar sombra, colores a lo que es las etiquetas o los elementos en el HTML. No las etiquetas, sino los elementos que se encuentran etiquetados en el HTML. Por ejemplo, el párrafo. Vamos a poner un párrafo con un lorem. Y aquí tengan en cuenta que cuando digo párrafo me refiero a la etiqueta de párrafo. Fíjense que es simplemente P con el slash y cierre. Y aquí voy a poner un estilo directamente en la página del HTML. Párrafo. Voy a hacer referencia a la párrafo y voy a ponerle color número CCC para hacerlo gris. Entonces vamos a ver. Pueden ver que el código que hemos realizado en CSS ha convertido este párrafo en gris, es decir, lo ha convertido, lo ha puesto gris. Podemos hacerlo negro o darle una sombra, etcétera. Se ve horrible. Vamos a dejarlo así. Muy bien, entonces esto es tan simple como lo que acabamos de ver. Vamos a, por ejemplo, hacer un título o un encabezado H2 encabezado con HTML y actualizamos y pueden ver el encabezado. Entonces esto es los conceptos básicos de lo que es HTML. CSS es simplemente el nombre o los identificadores de CSS, de las etiquetas, perdón, y los atributos y el valor para el CSS. Más adelante vamos a ver CSS de una forma más completa. También podemos hacer incluso animaciones en CSS, pero eso ya es más avanzado. No quiero que se compliquen mucho la vida. Por ahora, con esto es suficiente. En la próxima lección ya vamos a introducirnos en lo que es la creación de la parte frontal de nuestro Facebook, aplicando ya lo que es HTML y CSS, con algo de programación en JavaScript y PHP. Muchísimos éxitos y espero verlos en la próxima.